Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 de la mañana, 31 minutos. Ya estamos acá en el primer café con Patricio Zapata, Luis Larraín y Ernesto Tone. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Seguimos pendiente de dos temas. Uno, el desayuno entre Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet. Y también lo que está pasando en Rancagua, donde va a hablar, parece, Sebastián Dávalos. Niegan el sobreseimiento. Así que Leila Zapata se encuentra justamente allí. Leila, te escuchamos. Sí, vamos a escuchar a Sebastián Dávalos Bachelet. Saben que yo no me pronuncio respecto a las resoluciones de los tribunales. Nosotros respetamos eso. No voy a contestarles ninguna pregunta. El abogado Carlos Fierro el que va a hablar. Bueno, Carlos, cuéntenos, ¿qué le parece esta resolución? Porque si bien la jueza dice que no puede sobreseer, tampoco hay antecedentes para incriminar a Sebastián Dávalos. Absolutamente. No solo dice que no hay antecedentes para incriminar a Sebastián Dávalos, sino que además sostiene de que efectivamente el sobreseimiento procede aun cuando no exista formalización. Hecho muy importante, puesto la Fiscalía en la audiencia extensamente argumentó de que no procede un sobreseimiento respecto de un imputado que no ha sido formalizado y que solo ostentaba la calidad de imputado. Aquello hoy día categóricamente ha sido rechazado también por el Tribunal de Primer Grado y ha sostenido también categóricamente de que procede el sobreseimiento y que se aplican las reglas generales del... Por supuesto. O sea, nosotros vamos a hacer uso de todos los instrumentos legales que nos asisten hasta que esta sentencia se transforme en una sentencia firme y ejecutoriada, cuestión que hoy día no se produce. Ahí están entonces las palabras del abogado Carlos Fierro. Bueno, vamos a intentar, como siempre, tú lo sabes. Leila Zapata está en Rancagua, no respondió preguntas. Sebastián Dávalos habló su abogado. Sí, mira, en verdad tenían ellos planteado dar una declaración, sin embargo esto no fue posible. Entendemos que quizá por la resolución que fue negativa para las solicitudes de la defensa de Sebastián Dávalos Bachelet, hay incluso un escrito que no leyó, se tomó su tiempo para salir del tribunal, dijo brevemente que no va a comentar la resolución de los tribunales. Su defensa ha señalado que van a apelar a esta resolución, Cecilia. Muy bien, muchas gracias Leila Zapata. Eso es en Rancagua. Vamos a ver cómo han reaccionado los mercados esta mañana después del triunfo de Sebastián Piñera. Felipe Gallegos con la información económica. ¿Cómo abre la bolsa? Buen día, Felipe. Sí, Cecilia, buenos días. Contábamos temprano la evolución del dólar, ahora les hablamos de la bolsa. Primeras operaciones de esta jornada y el IPSA salta un 6% justamente a esta hora en sus primeras operaciones de la jornada. El IPSA alcanza los 5.541 puntos tras los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Sebastián Piñera, una subida importante si consideramos que ya el viernes había registrado un alza básicamente superior al 7% en la semana anterior justamente a las elecciones presidenciales. Fuerte subida de la bolsa que coincide también con una caída importante en el precio del dólar. Justamente cayó 12 pesos en la apertura de sus operaciones la divisa norteamericana, esto ante el fortalecimiento del peso. Son las primeras reacciones del mercado tras el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales. Muy bien, muchas gracias Felipe Gallegos, acá en el primer café con Patricio Zapata, con Luis Larraín, con Ernesto Tone. Estamos esperando, por supuesto, en cualquier momento ya el contacto con Patricio Andrade, que está ahí listo para informarnos desde la casa de Sebastián Piñera, cuando se llegue la presidenta de la República al tradicional desayuno, que siempre se da el día después de las elecciones con él o la presidenta electa y el presidente que está en ejercicio. Bueno, esto de la bolsa, primera reacción, ¿esto es esperable, Luis Larraín, lo que ha pasado con esta alza significativa? Yo creo que sí, porque no por el ganador, pero sí por la diferencia. Uh-huh. Respecto al ganador, ya la bolsa la semana pasada había estado anticipando de alguna manera que venía mejor las posibilidades de Sebastián Piñera, pero una diferencia tan grande que puede ser anticipatoria de un gobierno que sea más efectivo, digamos. Eso yo creo que eso es lo que ocurre. Claro. Patricio Zapata.
Respecto a la economía, porque recordemos, lo que han dicho algunos, por ejemplo, el presidente de la CPC, Alfredo Moreno, dijo que se va a volver a poner al país en la senda del crecimiento, volver al progreso, a los buenos empleos, a los buenos salarios. O sea, hay optimismo dentro de lo que es el sector empresarial con este triunfo de Sebastián Piñera, reflejado, como vemos, en el alza de la bolsa. Mira, yo creo que afortunadamente hay razones para ser optimista que no dependen de que alguien tenga una preferencia política. Es razonable que las personas que se dedican a la actividad económica tengan su preferencia. Hubo alguno por ahí que confundió su preferencia personal con unos llamados medio alarmistas. Pero yo creo que hay bases bastante sólidas para pensar que el país puede crecer en los próximos años, que no dependen únicamente ni principalmente de lo que pasó ayer en las elecciones. Se cierra una etapa, se cierra bien, en el sentido que tenemos un resultado claro, reconocido inmediatamente. Esas cosas hay que siempre valorarlas, Cecilia. Antes de empezar el programa comentábamos esta tradición del desayuno, que es tan formal, pero ¿sabes qué? Si ayer le dimos, los medios le dieron prácticamente 3 horas de cobertura al tumulto que se produjo en una mesa en Ñuñoa, haciendo de eso una especie de gran noticia, que no lo era, era una mesa con una polémica. Yo creo que es bueno rescatar y recuperar el hecho de que en 40 y tantas mil mesas hubo absoluta tranquilidad, comportamiento cívico, respetuoso, educado, y eso se corone con el encuentro hoy día en la mañana de la presidenta con Sebastián Piñera. Es súper bueno, poner las cosas en su lugar. Yo por lo menos ayer no podía creer que estuviéramos dándole tanta importancia a un grupo de personas exaltadas que estaban gritándose cosas en una mesa, en una de las 45.000 mesas donde se vota en Chile. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Esto siempre es redundante, pero fue un gran ejercicio cívico. Hay 7 millones que fueron a votar. Mis felicitaciones a todos los que fuimos a votar. Empecemos a revertir la tendencia declinante. Sí, Ernesto Tone. Yo no creo, fíjate que si hubiera ganado Guillé se hubiera producido un colapso de la bolsa. Yo creo que Chile es un país mucho más sólido, que hay una confianza internacional en la economía chilena, en su solidez, y por lo tanto no le doy una importancia tremenda. Por supuesto es natural que si gana, como se dice, un candidato más pro mercado, la bolsa se vaya para arriba, pero tampoco se iba a producir una debacle. Y no creo que sea un dato de lo más importante. Yo estoy con Patricio cuando él dice el dato más importante es cómo amaneció Santiago hoy día. Hoy día Santiago amaneció tranquilo, sereno, la gente... en otros países después de una elección se producen periodos de interregno, de discusión, de legitimidades. Hoy día la gente, el candidato saludó al otro candidato, todo se desarrolló con una normalidad democrática que es un valor inmenso de este país, es parte de su patrimonio, es parte de su futuro, es parte de lo más importante que hemos logrado una democracia que tiene solidez institucional y donde las disputas, las diferencias, etcétera, no significan un rompimiento, no significan un abismo, sino que se sigue caminando juntos al otro día. Y eso me parece una cosa... Eso es lo más destacable. ¿Puedo elaborar, Cecilia, sobre lo que está diciendo Ernesto? Solo un punto. No solamente Santiago amaneció así, sino todo el país. Bueno, yo lo que dije fue Santiago, claro. Digo, todo el país. Yo quisiera elaborar un poco respecto a lo que dijo Ernesto, entrando ya un poco a los significados de esta elección y a lo que ocurre en Chile. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con esa expresión y quiero agregarle algo, un elemento, que es que la nueva normalidad en Chile incluye la alternancia en el poder entre grupos de centro izquierda y centro derecha como algo ya más natural que lo que había ocurrido históricamente
desde 1990 en adelante. O sea, yo creo que eso es un gran valor también, independientemente de que algunos estemos más contentos que otros con eso, pero en definitiva, creo que es bien importante, porque aquí se han elaborado todo tipo de teorías, digamos, desde que se volvió a la democracia respecto a la legitimidad de los actores y todo lo más, a veces con razón, a veces sin razón. Y hoy día podemos decir claramente que no hay tal cosa como una mayoría sociológica de izquierda, ni tampoco lo otro, una mayoría sociológica de centro derecha o de pro mercado. Lo que hay son distintas posiciones que la ciudadanía observa y en definitiva elige aquella que en un momento determinado la representa mejor. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Entonces aquí no es, o sea, aquí no estábamos con el malestar, digamos, de toda la gente que quería votar el modelo, que se sentía abusada y todo lo demás. Tampoco estábamos con la complacencia absoluta con lo que estaba pasando. No, ni una cosa ni otra. Quien equilibró mejor lo que la gente valora de la sociedad en que estamos con los cambios que quiere hacer, pareciera que fue Sebastián Piñera y no Alejandro Guillé, y eso es lo que tenemos hoy día, y eso yo creo que es extraordinariamente bueno para el país. Bueno, esta gran diferencia, ¿no es cierto?, en los resultados a favor de Sebastián Piñera, y comienzan todas las teorías, las hipótesis de por qué sucedió lo que sucedió. Uno, que el país no es tan progresista como se supuso después de la primera vuelta, o que la campaña del terror funcionó y que Piñera logró movilizar al electorado de derecha que se asustó, que no es cierto esto de que el Chilezuela, en fin, es otra teoría, que el Frente Amplio no se sumó, que la DC y el centro en general se inclinaron a la derecha, bueno, en fin, todas esas teorías, y que como dicen también, bueno, no era lo que todos pensaban, que este país no quería los cambios que se suponían, ¿no?, o continuar en la senda del gobierno de Michelle Bachelet. Hay muchas teorías, muchos análisis desde anoche, todos estamos ya así como bombardeados de análisis diferentes. Ernesto Toni. Mira, yo por supuesto que después de... aquí lo que hubo fue una derrota electoral contundente de la centroizquierda. Eso es lo objetivo, eso ya no es hipótesis, solo lo que dan las cifras. Una derrota electoral contundente, inesperada porque se pensaba, y pensábamos todos, de que lo más probable era un resultado más bien estrecho, por lo que mostraban las cosas. Por lo que mostraban no tanto las encuestas, sino lo que se sentía. Lo que se sentía era que iba a haber un resultado más estrecho. No fue así. Entonces hay que mirar cuáles son los elementos que llevaron a eso. Y por qué esto sucedió. ¿Por qué la centroizquierda no tuvo una capacidad de presentar una oferta al país que fuera una oferta capaz de o vencer o ganar o competir desde muy apretadamente? Ninguna de esas dos cosas pasaron. Entonces hay que hacer, desde el punto de vista de la centroizquierda, que es donde yo me ubico, hay que hacer un análisis muy a fondo. Y ese análisis muy a fondo significa analizar de manera crítica lo que fue el estilo de gobierno de estos 4 años, cuáles fueron los logros que se alcanzaron y cuáles fueron las características de una conducción política que termina por esta derrota tan fuerte. Esa es una cosa. Y segundo, ¿qué hacer para adelante? O sea, ¿qué pasa para adelante con esta fuerza de la centroizquierda? Hay una centroizquierda, hay varias centroizquierdas, en esa centroizquierda hay almas muy distintas, hay visiones del país muy distintas. Yo creo que eso se ha producido y se ha consolidado, y hay visiones muy distintas. ¿Qué es lo primero que yo te quisiera decir, Cecilia? ¿Cuál es mi primera reflexión? Que yo creo que al interior de la centroizquierda, y tanto en la coalición de gobierno
como en el gobierno se produjo un fenómeno que yo lo llamaría así: de tanto escuchar a la calle, nos olvidamos de las casas. ¿Qué quiere decir esto? De tanto escuchar a la calle nos olvidamos de las casas. Que aquí hay un porcentaje muy grande de la población que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, que son ciudadanos que tienen una relación tenue con la política, con la política partidista, que tienen una relación tenue, una relación construida a través de sus vidas, y que son personas que asumen su decisión de a quienes apoyan, por quienes votan, lo asumen de manera muy libre, y por lo tanto a veces de manera más emocional, a veces más ligada a sus intereses, etcétera. Y a ese mundo, esta visión extraordinaria, esta visión radicalizada que tuvo la centroizquierda en esta campaña y durante los últimos años, esta visión radicalizada no le ofreció una oferta que convenciera a esa gente. Y esa gente votó por Sebastián Piñera. Como dijo alguien, votó de prestado, porque no son votos que pertenecen a una determinada coalición. No es que la derecha movilizó a los suyos. Sí, ¿no? La derecha movilizó a los suyos, por supuesto. La centroizquierda movilizó a los suyos menos. Todo indica que es así. Pero quien decide la elección es el ciudadano, que no es movilizable. Es el ciudadano que va a votar y que toma una decisión que vitrinea, donde se le hacen ofertas, y en esas ofertas él no encontró en la centroizquierda una oferta que lo convenciera. Y yo creo que ahí hay una línea, una pista, porque son muchas. Son muchas, claro. Son muchas. Esta es una pista para entender eso. O sea, yo creo que en la política chilena hoy día hay un espacio vacío. Y ese espacio vacío es el espacio de un sector reformador, orgulloso de la transición democrática, aunque puede ser crítico de la transición democrática, pero orgulloso de la transición democrática, y que desea un proceso de reformas, de cambios, que es un proceso gradual, que es un proceso que va construyendo mayoría en torno a los cambios que Chile necesita. No es una cosa entre reforma y antirreforma, es una cosa de cómo tú desarrollas las reformas y cómo tú le hablas a la mayoría del país. Patricio, entonces, siguiendo el análisis de Ernesto Tone, ¿podríamos esperar que un conglomerado como el Frente Amplio, no sé, vaya debilitándose? O sea, yo creo que no hace falta una base de datos para que los análisis que hagamos sean un poquito mejores que la intuición. O sea, yo pienso, la pesada responsabilidad que tuvieron ayer todos los amigos que tenían que ir a la televisión o a la radio a hacer comentarios que sean un aporte, sin tener de repente información más dura. ¿Qué tipo de cosas las ciencias sociales uno le pediría, o los estudios de opinión? Por ejemplo, me gustaría ver un estudio sobre la base de las mesas de votación para saber si estos 7 millones, que son distintos a los 6.700.000 de la primera vuelta, son los mismos más 300.000, o son 800.000 nuevos menos 500.000 que no votaron. Eso se puede saber, saber, pero hay que hacer un estudio. Claro. Segundo, en otros países lo que es habitual es que se hacen exit poll a la salida de la votación, en que le preguntan a la persona por quién votó antes, y se la clasifica por edad, por ingreso económico. Nosotros hacemos cosas muy intuitivas, y claro, decimos en Vitacura pasó tal cosa, en La Pintana pasó tal otra, pero yo creo que necesitamos más datos, porque va a ser súper importante tener un buen diagnóstico. Yo me quedo con una frase que le escuché hoy día en la mañana, o la leí, de Pepe Out, que es de las personas que
han dedicado mucho tiempo a estudiar elecciones y sabe mucho, y él dice textualmente, perdí el olfato, en una cosa muy honesta de parte de Pepe. Nos cambiaron, a los que hemos estado mirando la política chilena, nos cambiaron muchas cosas como que el norte vota de una cierta manera, y esas cosas cambiaron. Claro. Probablemente hay personas que durante 20 o 30 años votaron siempre de una cierta forma, que definitivamente dejaron de hacerlo ahora. Pero antes de saltar a las conclusiones precipitadas, yo lo que voy a hacer por lo menos es tratar de estudiar un poquito más y poder decir que realmente, por ejemplo, hay un grupo de chilenos y chilenos que nunca habían votado, que ahora sí votaron, o es un grupo de gente que votaba por la democracia cristiana, que ahora votó por la derecha, o es gente... pero todas esas son hipótesis que mientras no tengan una base empírica, son simplemente tincadas. Son hipótesis de trabajo. Pero claro, la votación de Alejandro... Son hipótesis de trabajo. Alejandro Guillé prácticamente dobló la votación que obtuvo en la primera vuelta. ¿Eso les puede decir algo? Si se suma, no sé, Frente Amplio, MEO o parte de la DC. Perdón, una sola cosa antes de... Sí. Lo que sí yo creo que uno puede decirlo, no necesita más estudio sociológico, es que esta es una durísima derrota para la centroizquierda, y a mí por lo menos no me gustan algunos consuelos que leo por ahí del tipo que es una derrota política pero es un triunfo estratégico, de que la larga historia, esa cosa media hegeliana, de que no importa que perdamos elecciones, no importa que nos ganen por 700.000 votos, pero hemos estado construyendo una cosa en el plano cultural. Yo, la verdad, lo encuentro ser... Es la interpretación de Hegel del Tony Kaluga. Bueno, entonces yo creo que si uno no acepta que perdió en forma clara, como lo hizo ayer muy bien Alejandro Guillén. Él ayer tuvo un momento muy notable de sinceridad, de sobriedad. Él dijo que perdimos por mucho. Habló de la victoria maciza de Piñera, sin excusas, sin pretextos, sin chivas. Mostró una enorme decencia. Es el primer punto de partida para cualquier análisis posterior, reconocer que se perdió. Cecilia. Luis Larraín. Yo, dentro de las hipótesis que se puede levantar hoy día y de la falta de información que todavía tenemos, creo sí que hay que ponderar adecuadamente a algunas personas, y yo quiero rescatar el caso de un cafetero, que Eugenio Guzmán. Eugenio Guzmán, porque en la elección presidencial pasada, en la primera vuelta presidencial, hubo una crítica inmisericordia a las encuestas. Y dentro de esa crítica, que estaba relacionada con la incapacidad que tuvieron para determinar quién era el votante probable, donde se equivocó CADEM, donde se equivocó el CEP. Yo creo que hay razones claras de por qué se equivocaron. Hubo dos instituciones, una es la Universidad del Desarrollo y la otra es la empresa Criteria Research, que anduvieron bastante más cerca de los resultados. Es cierto que subestimaron la votación de Beatriz Sánchez, pero por mucho menos que antes. Y entonces, hoy día yo quisiera decir que apareció la información de una encuesta panel de la Universidad del Desarrollo, dirigida por Eugenio Guzmán, en la cual le achuntó exactamente al resultado. 9 puntos de diferencia. 54-45, o sea, exactamente el resultado, con una metodología que es nueva, que ellos vienen entrenando hace bastante tiempo, y que consiste en que hacen seguimiento a un grupo de personas. Entonces lo que hacen es que tienen mucho mejor información sobre esas personas, porque las vienen siguiendo durante tiempo. Y como tienen representatividad estadística, entonces lo que logran es una aproximación muy buena de lo que va a ocurrir. Sí, no vamos a ir a comerciales. La Universidad Alberto Hurtado es uno de los 8 socios académicos del proyecto Santiago Resiliente de la Fundación Rockefeller. Seguridad es el ítem que lidera el Centro de Seguridad Urbana de la Facultad de Derecho, con propuestas que solucionan situaciones de extrema violencia urbana. Más detalles de esta misión global en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Después de los comerciales seguimos con Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Toni, por supuesto estamos pendientes de cuando termine el desayuno entre Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet. A ver, ¿cómo se portó Pablo este año? ¿Llegó siempre a la hora a buscar a los niños? Sí, fue todos los domingos a almorzar a la casa de mi papá con buena cara.
Sí, se acordó de nuestro aniversario, lindo. Bueno, entonces le voy a regalar lo que él quiera. Se lo merece. Esta Navidad, que todos reciban lo que quieren. Compra todo hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, creando oportunidades. CAE 1,48%, costo total 100.800 pesos calculados por un monto de 100.000 pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. En Cooperativa, palabras con historia, junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Porque Seresto de Bayer es mucho más que un collar. El 25 de diciembre el mundo cristiano recuerda el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad, que identifica este día, procede de una voz latina que significa nacimiento. El Papa Julio I, en el siglo IV, designó al 25 de diciembre como fecha de celebración del nacimiento de Jesús, en lugar del 6 de enero, como se acostumbraba hasta ese entonces. Su propósito fue relegar al olvido las antiguas festividades paganas en honor al fuego con las que se confundía la Navidad. ¿Sabías que no todos los antiparasitarios protegen de las mordidas de pulgas y garrapatas? Protege a tu mascota con el nuevo collar Seresto de Bayer, que elimina garrapatas y pulgas en gatos y perros por hasta 8 meses. Seresto evita la transmisión de enfermedades a tu mascota y a ti, ya que los parásitos son eliminados antes de picar o morder al animal. Con el collar Seresto son 8 meses de protección y tranquilidad. Seresto está disponible en las mejores clínicas veterinarias y tiendas de mascotas del país. Si es Bayer, es bueno. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Pensamos en el mundo. La Universidad Alberto Hurtado es parte de una red de 200 universidades jesuitas en 5 continentes y 65 países. Y sus programas de intercambio ya han movilizado a más de 4.000 estudiantes. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Pablo terminó de fumar y apagó con cuidado su cigarro, es decir, evitó que su colilla caiga entre las hojas secas. Si su colilla no cae sobre las hojas, no arderán, y tampoco arderán los bosques. Si los bosques no se queman, cientos de brigadistas no pondrán en riesgo su vida. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. No arrojes colillas en el suelo. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. ¿Está conforme con el actual software de remuneraciones de su empresa? Sin contratos, Laudus le permite ser propietario de su software de gestión ERP tanto en la modalidad local como en la nube. Más de 2.500 empresas a lo largo de todo Chile confían en nosotros. Laudus ERP, una alternativa segura. Ahora con sucursal en la 5ª región. Conózcanos. Llame al 226-87-0100 o visite www.laudus.cl. Enfermera, por favor, sáquele la venda al paciente. Sí, doctor. A ver. Ve algo, Fernando. Ay, doctor, veo una retro, una grúa horquilla y un mini cargador. ¡Ay! Comenzaron los Black Days de Phoenix. Comenzó la obsesión por los equipos CAT. En diciembre, el gato, la retroexcavadora y la grúa horquilla CAT vienen con combo oferta de mantenimiento o repuestos. Además, puedes financiarlos hasta en 18 cuotas con 0% de interés y pagando la primera cuota en marzo del 2018. Black Days de Phoenix CAT. Infórmate sobre las condiciones de la promoción en phoenix.com. ¿Cuál es tu vocación? Si crees en un país con más equidad, inclusión, respeto y desarrollo social, elige tu vocación por Chile. Ingresa a Universidad de la República. Encontrarás la formación que necesitas. Conoce sedes a lo largo del país. Matrículate gratis hasta el 31 de diciembre y accede a aranceles que te permitirán quedar sin deuda. Reafirma tu vocación por Chile. Estudia en Universidad de la República. Laica, pluralista y tolerante. Ingresa a vocacionporchile.cl. Autónoma, no acreditada. Buenos días, don Jorge. ¿Tiene lleno su negocio? Sí, señora Susana, me faltan manos, me estoy volviendo loco. Pero busque a alguien que lo ayude. Toda la razón, voy a poner un papelito afuera. No, pues modernícese y ponga gratis un aviso desde su teléfono en la Bolsa Nacional de Empleo.
Publica tus ofertas de empleo y encuentra la persona correcta para tu negocio. Visítanos en bne.cl o búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile. ¿Eres fan de la música clásica y tu hijo prefiere el pop? Entonces, no pueden perderse el gran concierto de Plácido Domingo el próximo 14 de enero en el Estadio Nacional, junto a Mon Laferte como invitada especial. Un evento que unirá generaciones. Compra tus entradas desde 5.500 pesos en Punto Ticket y sé parte de Chile en mi corazón. Fundación Corp Artes, lo mejor del arte para todos. Buscamos a los que trabajarán por los desafíos del país y de su gente. Buscamos a quienes pondrán sus ideas al servicio de los demás, porque comprenden que las ideas son de todos. Buscamos a los que tienen capacidad de crear un mundo más inclusivo. Creemos que el futuro está en educar. Admisión 2018 de la Universidad Católica. Te estamos buscando. Tu negocio necesita versatilidad. Por eso te ofrecemos vehículos que todo el mundo puede conducir. Nuevos vehículos con licencia clase B de Kaufman. Descubre los furgones de Mercedes-Benz, Citan, Vito y Sprinter. Y si lo que necesitas es aún más versatilidad, te presentamos la nueva Sprinter 213, chasis cabina. Encuéntrala en su versión carrozada o pick-up. Cotiza y entérate de las novedades en www.kaufman.cl. Kaufman. ¿Todavía sin regalo? Ven al Christmas Look en GMO con un 30% de descuento en anteojos de sol. Encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida desde el 21 de noviembre al 1 de enero de 2018 en anteojos de sol Sunglass Hat. Más información en gmo.cl. Soy Claudio Baeza, profesor titulado en la Universidad Andrés Bello. Hoy soy director de la Escuela Alemania de San Bernardo y trabajo para buscar la excelencia. Claudio es parte del 93% de nuestros egresados que trabaja en su área de estudio. Soy David Valenzuela, uno de los 857 ingenieros comerciales de la Universidad Andrés Bello que han vivido una experiencia internacional. Profesionales UNAV en los 5 continentes. Universidad Andrés Bello. Formar para transformar. UNAV.cl. Cooperativa. 10, 3 minutos. 10, 3 minutos. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café en Cooperativa continúa. Seguimos en el primer café. Apúrate, solo hasta este 28 de diciembre. Mejora tu pensión con APB de Vice Inversiones y maximiza tu beneficio tributario completando hasta 600 UF anuales. Ingresa a viceinversiones.cl y simula tu pensión. Vice Inversiones, simple para ti. Y en WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar. Por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 pesos y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y el 99,9% de los incendios forestales se producen por acción humana. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. CONAF, Gobierno de Chile. Vamos a ver qué está pasando ahí en la casa de Sebastián Piñera. Patricio Andrade está allí. Patricio, te escuchamos. ¿Todavía siguen desayunando? Cecilia, al menos largo y tendido el desayuno en el barrio San Damián entre el presidente electo Sebastián Piñera y la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ya llevan más de una hora en este desayuno. Hay que decir que en primera instancia, un brunch, participaba en primera instancia Cecilia Morel, Sebastián Piñera, la misma presidenta y Mario Fernández, el ministro del Interior. Sin embargo, en esta primera parte del desayuno ya dejó su presencia Cecilia Morel, así que solamente están conversando el propio Piñera, la presidenta y el ministro del Interior, ya en una reunión que obviamente es más de trabajo y también los puntos que quería conversar Sebastián Piñera respecto a diferentes temas, incluso el mismo tema de las reformas y el trabajo también de todo lo que va a ser la transición del poder de aquí a marzo de 2018. Esperamos luego, obviamente, la declaración de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que la va a hacer acá afuera en la calle, en camino a la Viña, una declaración bastante corta porque tiene que irse rápidamente hasta Chaitén por la emergencia que está viviendo ahí la Villa Santa Lucía, y luego, unos 15 minutos después, ya adentro de la casa de Sebastián Piñera, va a estar obviamente la conferencia de prensa del presidente electo con obviamente los periodistas, y ahí vamos a poder tener más muy bien, más reacciones.
Patricio Andrade, seguimos pendiente entonces, línea abierta contigo. Seguimos acá en el primer café con Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín. Ernesto tenía la palabra ante irnos a comercial. Sí, mira, lo que yo quería decir era lo siguiente, que afortunadamente este café de los lunes, sobre el tema de la encuesta, tuvo una actitud muy serena respecto a que no era una conspiración, sino que de mala fe por parte de las encuestadoras, sino que había que hacer una revisión metodológica porque la sociedad era difícil de atrapar con los mecanismos tradicionales de las encuestas. Ahora, yo quiero señalar una cosa, frente a lo que decíamos, yo también estoy en espera de los datos, tratar de cruzar los datos, tratar de saber bien qué pasó, pero quiero señalar que más que una intuición son hipótesis de trabajo las que tenemos que construir. Y una hipótesis de trabajo que a mí me parece importante es dejar de discutir, de decir, bueno, los votos de Guillé fueron los votos de esto, más el Frente Amplio, más la Goich, más Meo, etcétera, porque tengo la hipótesis de trabajo de que eso no funciona así, de que naturalmente hay gente que sigue a su líder, por decirlo así, pero hay mucha gente que se forma una opinión ella misma, es decir, nadie dispone de los votos, pero esto no como frase normativa, sino en la práctica sociológica, es decir, nadie dispone de los votos aunque quisiera, ¿ah? La gente. Por lo tanto, sigo insistiendo en que aquí hay un sector importante de la sociedad que cambia votos, que no tiene una lealtad, una fidelidad a una determinada orientación. Hay otro sector que sí lo tiene, pero la votación total se compone de quienes tienen una convicción hacia un sector o una lealtad y quienes simplemente tratan, siguen con quien se identifican, de quien se enamoran. De repente se enamoran de un candidato o de una candidata y después se desenamoran. Otros consideran que este candidato los protege. Otros consideran que deja bien a Chile. Otros consideran que le van a dar trabajo. En fin, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, ya no se pueden plantear en el siglo XXI, Cecilia, no se pueden plantear gobiernos cerradamente ideológicos, de izquierda o de derecha, etcétera. En una democracia, tú tienes que pensar en aquellos que apoyan tu programa, tu forma, tu visión, y cómo tú le das gobernabilidad y cómo tú logras apoyo de mucha gente que tienes que convencer de que tus medidas son las medidas que le convienen a ellos y al país. Entonces, Luis Larraín, sí, yo pero no da lo mismo quien gobierne. No, obvio que no da lo mismo quien gobierno y quien interpreta mejor a la mayoría. Si al final la política se trata de la construcción de mayorías. Entonces, yo cuando escucho esta crítica insensata a los acuerdos, que peyorativamente le llaman la cocina, es gente que está renunciando a la política. Que ayer ya comenzó a tener más nobleza. Así es. Anoche empezó la nobleza de los acuerdos. Pero resulta que eso es la política. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace la política? Entonces yo me remito a lo que yo creo que fue el error de este gobierno, del gobierno de Michelle Bachelet. Y ojalá que las conversaciones con el presidente electo hoy día lleven a una situación de normalidad en el traspaso, no una cuestión de trincheras, digamos, de que ya perdimos, digamos, políticamente, pero ganamos estratégicamente porque estamos corriendo la cerca. Yo creo que los chilenos no están en ese proyecto. Los chilenos están observando. Es verdad que hoy día las lealtades ideológicas son menores, la gente toma algo de acá y toma algo de allá, y por lo tanto seguir con proyectos que son muy ideológicos y que tratan de tensionar la sociedad hacia un lado, creo que no es una buena receta, y eso es lo que ocurrió. Y yo, sin pretender, digamos, sacar provecho de eso en este minuto, y creo que hay que hacer más análisis, como decía Patricio, con la votación de las mesas y todo lo demás, yo creo que aquí lo que ocurrió fue que la nueva mayoría y el proyecto refundacional de Michelle Bachelet no funcionó.
Y los chilenos le dijeron que no a ese proyecto. Y dijeron, probemos otro proyecto. ¿Sí? Nos gustan algunas cosas, nos gusta, digamos, acercarnos más hacia la igualdad, nos gusta más que haya más posibilidad de financiamiento de la educación de nuestros hijos, todas esas cosas nos gustan, pero la manera como se hicieron no les gustó. Y yo creo que en particular, ahí hubo una cuestión respecto, por ejemplo, a la educación, que fue muy violenta del gobierno en cuanto, primero, a tratar de imponer a rajatabla un proyecto, estoy hablando de educación escolar, un proyecto que no funcionó, tanto que ya lleva 3 proyectos de ley modificatorios, 3 proyectos de ley tratando de que funcione, y en algunas cosas que se les mete en la cabeza por razones ideológicas, como que no se podía arrendar un señor que impartía educación en un colegio, un sostenedor, no podía arrendar un local, tenía que ser propietario, y eso provocó una movilización gigantesca de recursos, ir a los bancos, tratar de conseguirse la plata. Bueno, después de varios dime y direte, el mismo gobierno al final manda un proyecto de ley rectificatorio diciendo sí se puede arrendar, porque lo otro era insensato, porque lo otro era producto de una consigna, que era esta cosa de fin al lucro y todo lo demás, cuando allí no estaba el problema principal de la educación chilena. Entonces yo creo que, y la forma como se trató a los apoderados de los colegios particulares, eso fue un error político gigantesco, porque se les dijo que eran arribistas, que ponían a los niños en el colegio porque tenían nombre en inglés. Todas esas cosas se les dijeron de parte de las autoridades de gobierno, y resulta que estamos hablando de los padres y apoderados del 50% de los niños de Chile, y eso les decía el gobierno y les ofrecía esta reforma. Patricio Zapata, si pensamos también en los desafíos al futuro que puede tener este gobierno de Sebastián Piñera y también los que serán oposición. A ver, primero, Luis hace una reivindicación del valor de los acuerdos que yo la tengo que compartir, pero quizá en la explicación se excede un poco porque, claro, la política es acuerdos. Acuerdo y confrontación. Pero hay una dimensión de legítima, sana y necesaria tensión y pugna, porque esto no es administración de negocios, no es conversar sobre los gastos comunes en el condominio. Razonablemente hay una dimensión de conflicto que tiene que manejarse con civilidad, con respeto, con tolerancia, no pensar que el otro es un antipatriota, ¿no es cierto? Yo creo que el delicado equilibrio es entender que la política tiene una dimensión de conflicto, que es inevitable y lógica, de diferencias, porque somos, ¿no es cierto? Porque somos personas libres y cada uno tiene su visión de lo que es bueno para Chile, y la dimensión de acuerdo. Yo creo que los chilenos van a seguir siempre buscando a quienes logren articular equilibradamente estas dos dimensiones. No quieren simplemente a personas que quieran hacer todo por la vía del negocio o del acuerdo cupular. Yo creo que quieren los chilenos que se hagan ciertos cambios. Incluso voy a poner un ejemplo de algo que, como ustedes lo saben muy bien, yo estaba en desacuerdo, que es este proyecto que se aprobó hace unos meses para despenalizar el aborto en 3 causales. Ese proyecto tenía un gran apoyo en las encuestas y en la ciudadanía, y es evidente que había, y eso trajo una tensión, una pugna con los que pensábamos distinto. Eso no es algo malo, es algo sano que una sociedad sea capaz de discutir sus diferencias morales en forma civilizada y finalmente llegar a una fórmula. Procesar y decidirla a través exactamente, del voto. Exacto. Entonces, yo creo que una de las críticas que se ha hecho a veces a la concertación, yo que soy un gran admirador de la concertación, una de las críticas que se ha hecho y donde a veces sí hay un fundamento, es que de pronto a veces se perdía de vista la necesidad de impulsar con fuerza cierta agenda, aunque eso significara un poquito de conflicto, en aras de conseguir más rápidamente o más prontamente un resultado. Esto lo digo como autocrítica, no como crítica a nadie en particular. Y ahí hay algo que puede ser muy rescatable del discurso del Frente Amplio. Lo que no es rescatable a veces es la sensación de que porque uno tenga una idea
uno representa el futuro, uno representa el pueblo, uno representa el bien, y los demás son todos unos miserables que están aferrándose a su poder y a su privilegio. Ahí es donde se pierde el equilibrio. Los poderosos de siempre. De siempre. Ahí cuando se pierde 55%. Entonces, ahí cuando se pierde el problema. Y la otra idea que quería compartir contigo, Cecilia, es uno siempre va a escuchar a gente que te diga que los resultados de las elecciones se explican por algún episodio o alguna coyuntura. Alguien que puede pensar que fue el debate del lunes o que fue tal cual. Yo creo que estas cosas muchas veces son el resultado de una acumulación larga. Es bien probable que el resultado empezó a prefigurarse hace por lo menos 1 año y medio, cuando tuvimos elecciones municipales el año 2016, y la nueva mayoría fue barrida de varias municipalidades importantes, Providencia, Ñuñoa, en Valparaíso. Entonces ya tú tenías señales de que había un problema. Yo ahora escucho a algunas personas decir la causa de la derrota está en que no hicimos una lista parlamentaria conjunta o porque no fuimos a las primarias. Eso es confundir, creo yo, los efectos con las causas. Si no pudimos hacer cosas unidos como corresponde en mayo, en agosto o en octubre, es porque habíamos venido incubando un problema interno profundo durante los últimos 4 años. Si no nos pudimos poner de acuerdo en hacer una primaria o en hacer una lista parlamentaria común, no es porque hubo un par de giles que no sacaron bien la cuenta con la calculadora. No, es porque algo estaba fallando en la capacidad unitaria de esta coalición. Y yo ahí rescato, una frase de Isabel Allende ayer, que yo encuentro que es una frase importante. Si tú no tienes una cierta unidad básica, es muy difícil que gane una elección, aunque elijas a una persona carismática, aunque elijas a una persona con mucha inteligencia. Es muy difícil que tú consigas que la gente vaya a votar en forma entusiasta. Sí, yo creo que si se hace un estudio, Cecilia, aquí termino, calculando cuánto se demoraba en votar la persona que fue a votar por Sebastián Piñera ayer, desde que entraba a la urna y votaba y salía, y cuánto se demoraba la persona que votó por Alejandro Guillet, tú tendrías un indicador de el nivel de convencimiento que había en un sector, de convencimiento muy profundo, muy definido, que fue capaz de pasar por alto todos los bochornos, todas las piñericosas, todas las peleas internas. En cambio, al frente teníamos, y hay que decirlo, teníamos un cuerpo de personas que estábamos con serios problemas, con dificultades para actuar en forma concertada. Difícil ganar así. ¿Me permite? Todavía no están en condiciones de ver el futuro. Entonces, yo sí. A ver, Ernesto Tone. No estoy yo sí. El vidente Ernesto Tone. El vidente Ernesto Tone. No, los videntes vienen después. No, mira, yo no tengo una visión sobre el futuro, tengo una idea de lo que conviene hacer para el futuro. Porque he escuchado desde anoche un discurso sobre la unidad. No ganamos porque no estábamos unidos con el Frente Amplio. Cada vez que la gente de los partidos tradicionales de izquierda y de la democracia cristiana dicen esto, el representante del Frente Amplio le dice, no, nosotros somos otra cosa, no queremos. Yo nunca he visto un amor menos correspondido. Pero es terrible, o sea, te quiero, te traigo flores, chocolate, nada. Le dicen, no, ustedes son neoliberales, patanes, hicieron todo mal, en fin. No te quiero. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de eso. Yo creo que hay que, para hablar de unidad, para hablar de caminos conjuntos, hay que partir de una realidad. Existe el Frente Amplio. Tiene todo el derecho, se lo ganó en las urnas. Tiene 20 diputados y tiene un senador. Es una fuerza de izquierda radical, con una visión radical sobre un conjunto de problemas, que es distinta al espacio reformador, que es distinta, que es crítica del espacio reformador. Y entonces ese espacio reformador tiene que constituirse como tal. Después se podrá hablar de qué acuerdos, de cómo se camina, en cosas puntuales, pero hay que constituir un espacio reformador de origen socialdemócrata, de origen de una izquierda democrática, de origen social cristiano, etcétera. Hay que constituir
un espacio reformador. Y ese espacio reformador, porque tú no puedes hablar si no hablas desde alguna parte. Y esa parte es la reforma. Y si tú no estás orgulloso de ser reformador, ¿cómo vas a convencer a los demás? Luis Larraín, en cuanto a la centro derecha, donde tenemos desde la mirada de José Antonio Cast hasta Felipe Cast, ¿verdad? O Manuel José Osandón, ¿qué crees tú que va a pasar en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo hacer para que todos participen y todos se sientan representados? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Yo creo dos cosas. Uno, para ganar la elección, la centro derecha fue capaz de dejar de lado algunas diferencias. La política no es sobre una sola cosa. Yo creo que un error que ha cometido la derecha antes es establecer una suerte de trinchera en torno a un tema. Yo soy conservador en lo valórico o soy liberal en lo valórico. Y por lo tanto, eso define todo lo que yo voy a hacer en política. Creo que si tú quieres ser mayoría, no puedes utilizar ese criterio. Y creo que la derecha lo ha procesado adecuadamente hasta ahora, porque hay diferencias valóricas importantes dentro de la gente que apoyó a Sebastián Piñera. Ahora, perdona, pienso que hay diferencias políticas también importantes entre Felipe Cast y José Antonio Cast. Por supuesto. Son dos cosas distintas. Son dos proyectos, digamos, que muy diferentes. Que son distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente, para lo que yo pienso, Sebastián Piñera obtuvo una gran votación. Y por lo tanto, él tiene hoy día lo que en términos financieros, a lo mejor no es el foro adecuado, tiene un alto leverage. O sea, él puede arbitrar más en esta relación, tiene más poder. Y me parece bien que así sea, porque no me gusta que esté tironeado por un lado o tironeado por el otro, que si no hace tal cosa la UDI no lo va a apoyar, y por el otro lado que Evópolis no va a estar en tal cosa, ¿te fijas? Entonces, ya que él obtuvo una muy buena votación, y yo creo que hay que ponderar lo que hizo Sebastián Piñera en la campaña. En definitiva, piñericosas más o piñericosas menos, yo siempre dije acá, las piñericosas son muy baratas para Chile, son muy baratas, y hasta humanizan al candidato. En definitiva, él yo creo que parte dentro de su sector, más difícil lo va a tener con los adversarios políticos, pero dentro de su sector hoy día, con la posibilidad de tratar de armar primero un equipo de gobierno que considere las distintas sensibilidades, que deje en el líder, y él es el líder hoy día de la centro derecha. Yo creo que es hora de reconocer que Sebastián Piñera es una persona que ha llevado a la centro derecha a ganar 2 veces en los últimos años, lo que el mismo Carlos Peña en sus columnas dice y que irrita a mucha gente de izquierda. Entonces, ¿cómo hablan aquí de una derrota de la derecha, como que el país se está izquierdizando, cuando la derecha ha obtenido los mejores resultados de su historia política, por lo menos en los siglos XX y XXI? Entonces, yo creo que hay que ponderar lo que ha hecho Sebastián Piñera, y yo espero que él tenga esa capacidad de liderazgo como para unir a la centro derecha en torno a un proyecto. Y cuando haya diferencias, aceptemos las diferencias, así como lo hacemos a nivel global como país, también a nivel de alianza. Si hay diferencias, aceptemos las diferencias. Tú piensas distinto que yo, busquemos un método para resolver, que en general tiene que ser un método de las mayorías, y ahí ofrecemos algo al país. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Y en ese sentido yo, por ejemplo, yo sé que los medios tienen una pauta, que esto no es una cosa ideológica, sino que es la manera como trabajan los medios tradicionalmente. A mí me lo preguntaron 2 veces ayer en el Clan Plaza, distintos medios. Bueno, aquí, ¿quién gana más? RN, la UDI, Evópolis, ¿te fijas? Es como lo que está en la pauta. Yo creo que afortunadamente hoy día es Sebastián Piñera el que tiene la pelota. Ahora, tampoco podemos dejar que tenga la pelota porque él de repente se la come un poco, digamos, en términos futbolísticos, y por lo tanto está bien que esté apoyado por una coalición importante. Y otro mérito, cuando partió Chile Vamos, ningunearon mucho a Chile Vamos, desde el nombre para adelante, que Chile Vamos no era más que los partidos y todo lo más, y resulta que Chile Vamos fue un instrumento muy importante por la unidad que eso significó y por la disciplina que le confirió a la centro derecha para el triunfo de Sebastián Piñera. Y yo creo que
el que respaldó a Chile Vamos desde el principio fue Sebastián Piñera, y eso hay que reconocerlo. Ahora, no olvidar que todos los proyectos de ley, en fin, se van a decidir finalmente en el Congreso, ¿no? Un Congreso muy diverso, donde hay distintas miradas, expresiones, y allí finalmente donde se concretan o no los proyectos y los compromisos de gobierno, la mayoría, porque otros no necesitan de leyes. En ese sentido, ¿qué esperan ustedes de este Congreso variopinto? Patricio, ¿cómo lo ve? ¿Un poco va a ser así como paralizador de reformas, de tantas diferencias que hay, o es posible llegar a esos acuerdos que tanto se habla? No, o sea, va a requerir una enorme capacidad de diálogo y de talento. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, de los 155 diputados, el nuevo presidente de la República tiene 72, por lo tanto hay 83 diputados en principio opositores. Va a tener que acercarse seguramente para algunos proyectos a los diputados de este grupo que se llama Frente Regionalista Verde y Social, que son 4, en otros proyectos tendrá que conversar con la nueva mayoría o la ex nueva mayoría, y en otros también con el Frente Amplio, y cada partido tendrá que responder ante la ciudadanía por su respuesta. Si le responde al presidente de la República, bueno, ya, jamás, nunca, en nada, en esto sí y en esto no. Lo mismo pasa en el Senado, más o menos la misma correlación. Pero mira, yo creo que es un desafío, pero yo no me alarmaría. Es bien distinto, por ejemplo, simplemente para traer un ejemplo a la mesa, lo que le pasa al actual presidente de Perú. Él enfrenta las acusaciones de corrupción con un Congreso Nacional donde su partido tiene 18 de los 130 diputados. Hay una altísima probabilidad de que dentro de los próximos días lo destituyan. Puede ser que en este caso haya razones para hacerlo, y que sea merecida la destitución, pero un presidente de la República que comienza, ¿qué es lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski? Que él comenzó su gobierno con una Cámara completamente adversa, es algo que no es bueno. Yo creo que no es bueno. A mí me parece que es positivo que los presidentes, sean cuales sean, no tengan una posición tan desmedrada en la Cámara. Eso no le ocurre al presidente Piñera, tampoco le habría pasado a Alejandro Guillier. Solamente va a requerir mucho talento de parte de los ministros y patriotismo de parte de los presidentes de los partidos o presidentas de los partidos. Bueno, ahí va a tener mucho trabajo el ministro secretario general de la presidencia también, ¿no? En esto de lograr fíjate que los votos para aprobar las leyes que propone el gobierno. Que yo decía Ernesto Toni. Hegel, ya que estamos hablando de Hegel decía que la astucia de la razón tuerce la historia. La astucia de la razón hace que los hombres actúen de una cierta manera. Entonces, esto de los acuerdos que ha sido tan denostado va a recobrar fuerza con la composición de este Congreso. Se va a tener que llegar a acuerdos. La democracia es confrontación, resolución pacífica de la confrontación a través del voto y acuerdo. Todos esos son aspectos. Lo que no es la democracia es revolucionaria. Fíjate, la democracia no es revolucionaria. La democracia, por sus características, es reformadora, pero no es revolucionaria. Así que tampoco va a haber una revolución de derecha. Va a haber un proceso de discusión, de debate, de reformas, etcétera, pero mientras tengamos nosotros una democracia representativa que funcione, vamos a tener un camino gradual hacia el progreso. Bueno, el próximo lunes tal vez sí. Antes que nos despidamos, Cecilia, es que a propósito de eso, el próximo lunes es 25 de diciembre. Verdad. Y el lunes siguiente es 1 de enero o 2 de enero. Ya nos despedimos. Entonces, no los veo más por un buen rato. Hasta el próximo año. Entonces yo quería aprovechar, Cecilia, mandar un saludo a todos los auditores, a las auditoras de la radio, que tengan unas fiestas de Navidad preciosas, lindas, en familia, que este año que termina rescatemos las cosas buenas. Hubo algunas cosas buenas, hubo hartas cosas bien lamentables. Estoy pensando en la eliminación al Mundial de Rusia, pero sin duda cada familia tiene cosas buenas que recordar, y por supuesto que el próximo año sea
muy bueno para todos. Y que Wander siga en primera. Que Claro. Wander siga en primera. Es un deseo. Porque ya no nos vemos hasta enero. Así es, pero en enero continúa el primer café, contarles, así que no se pueden ir de vacaciones, están acá comprometidos hasta Sí, el señorita. final. No, viene el sabroso verano del gabinete, que siempre es Claro, entretenido. sí, La copucha. Lucho Larraín ahí vamos a ver si... La Miss Cecilia nos dio las consignas para enero. Claro. Ya, papá, espero que cumpla. Te preocupes, hija mía. Ya, chao, que les vaya muy bien, hasta la próxima. El primer café en Cooperativa fue presentado